Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ha llegado un enjambre de palabras, el podcast dedicado a la lectura de textos indispensables que nos ayudan a ubicarnos un poco mejor en este mundo sin sentido. Sean todos bienvenidos y gracias por su atención. Recuerdos de un brujo 2. Nuestro primer principio decía: manada y contagio, contagio de manada, por ahí pasa el devenir animal, pero un segundo principio parece decir lo contrario. Allí donde hay una multiplicidad encontraréis también un individuo excepcional, y con él es con quien habrá que hacer alianza para devenir animal. Quizá no hay un lobo solo, pero está el jefe de banda, el señor de la manada, o bien el antiguo jefe destituido que ahora vive totalmente solo, hay el solitario o incluso el demonio. Willard tiene su favorito, el ratón Ben, y solo deviene el ratón en relación con él y una especie de alianza de amor, luego de odio. Todo Moby Dick es una de las grandes obras maestras del devenir. El capitán Ahab tiene un devenir ballena irresistible, pero que justo evita la manada o el banco y pasa directamente por una alianza monstruosa con el Leviatán, Moby Dick. Siempre hay pacto con un demonio, y el demonio aparece unas veces como jefe de la banda, otras como solitario al lado de la banda, otras como potencia superior de la banda. El individuo excepcional tiene muchas posiciones posibles. Kafka, otro gran autor de los devenires animales reales, alaba al pueblo de las ratas, pero Josefina, la rata cantante, unas veces tiene una posición privilegiada en las bandas, otras una posición fuera de la banda, otras huye y se pierde anónima en los enunciados colectivos de la banda. En resumen, todo animal tiene su anomal, queremos decir, todo animal considerado en su manada o su multiplicidad tiene su anomal. Se ha podido señalar que la palabra anomal, adjetivo caído en desuso, tenía un origen muy diferente a anormal. Anormal, adjetivo latino sin sustantivo, califica lo que no tiene regla o que contradice la regla, mientras que anomalía, sustantivo griego, que ha perdido su adjetivo, designa lo desigual, lo rugoso, la asperidad, el máximo de desterritorialización. El 9. Sobre el hombre de guerra, su posición extrínseca en relación al Estado, la familia y la religión, sobre los devenires animal del devenir fiera, en los que entra especialmente Miss Jules Germain. También hay que remitir a los estudios sobre las sociedades de hombres leopardos. ¡Ah, no, sí sabía! En África Negra. Es probable que estas sociedades tengan su origen en las corporaciones guerreras, pero en la medida en que el Estado colonial prohíbe las guerras tribales, se transforman en sociedades de crimen, aunque conservan su importancia política y territorial. Uno de los mejores estudios sobre este tema es el de P.E. Josset, Les Sociétés Secrètes des Hommes Léopards en Afrique Noire. Los devenires animales característicos de estos grupos nos parecen muy diferentes de las relaciones simbólicas hombre-animal, tal y como aparecen en los aparatos del Estado, pero también en las instituciones preestatales del tipo totemismo. Levi-Strauss muestra perfectamente que el totemismo implica ya una especie de embrión del Estado, en la medida en que desborda las fronteras tribales. 10. C.F. Jacques Cancume, enorme pathologie. Lo anormal solo puede definirse en función de caracteres específicos o genéricos, pero lo anormal es una posición o un conjunto de posiciones con relación a una multiplicidad. Los brujos utilizan pues el viejo adjetivo anomal, para situar las posiciones de un individuo excepcional en la manada. Para devenir animal, uno siempre hace alianza con el anomal, Moby Dick o Josefina. Diríase que hay claramente una contradicción entre la manada y el solitario, entre el contagio de la masa y la alianza preferente, entre la multiplicidad pura y el individuo excepcional, entre el conjunto aleatorio y la elección destinada, y la contradicción es real. Ahab no elige a Moby Dick en esa elección que lo desborda y que procede de otra parte, sin romper con la ley de los balleneros que exige que primero se debe perseguir a la manada. Pentesilea rompe la ley de la manada, manada de mujeres, manada de perras, cuando elige a Aquiles como enemigo favorito. Y sin embargo, gracias a esa elección anomal, cada uno entra en su devenir animal, devenir perro de Pentesilea, devenir ballena del capitán Ahab. Nosotros los brujos sabemos perfectamente que las contradicciones son reales,
pero que las contradicciones reales no lo son en serio, pues la cuestión es la siguiente: ¿cuál es exactamente la naturaleza del anomal? ¿Qué función tiene con relación a la banda o a la manada? Es evidente que el anomal no siempre es un individuo excepcional, lo que lo reduciría al animal familiar o doméstico, edipizado a la manera del psicoanálisis, la imagen del padre, etc. Para acá, Moby Dick no es como el gatito o el perrito que una anciana reconoce como suyo y mima. Para Laurence, el devenir tortuga en el que entra no tiene nada que ver con la relación sentimental y doméstica. También Laurence forma parte de los escritores que admiramos y que nos plantean un problema, puesto que han sabido ligar su escritura a devenires animales reales inauditos. Ahora bien, a Laurence se le objeta: sus tortugas no son reales, a lo que responde: me recuerdo a cuando me dicen que las experiencias en trance no son reales. Ya. Es posible, pero mi devenir lo es, mi devenir es real. Incluso y sobre todo si no podéis juzgarlo, puesto que sois unos perritos domésticos. 11. Laurence, estoy cansado de oír que no existe este tipo de animales. Si soy una jirafa y los ingleses ordinarios que escriben sobre mí, amables perros bien educados. La cosa está clara, los animales son diferentes, vosotros no me amáis, vosotros detestáis instintivamente el animal que soy. Lederschweiss. El anomal, el elemento preferencial de la manada, no tiene nada que ver con el individuo favorito doméstico y psicoanalítico. Pero el anomal tampoco es representante de una especie, aquel que presentaría los caracteres específicos y genéricos de un estado más puro, modelo o ejemplar único, perfección típica encarnada, término eminente de una serie o soporte, de una correspondencia absolutamente armoniosa. El anomal no es individuo ni especie, solo contiene afectos y no implica sentimientos familiares o subjetivos, ni caracteres específicos o significativos. Tanto las caricias como las clasificaciones humanas le son extrañas. Lovecraft llama outsider a esa cosa o entidad, la cosa que llega y desborda por el borde lineal y sin embargo múltiple, rebosante, efervescente, tumultuosa, espumeante, que se extiende como una enfermedad infecciosa, y ese horror sin nombre. Ni individuo ni especie. ¿Qué es anomal? Es un fenómeno, pero un fenómeno de borde. Nuestra hipótesis es la siguiente: una multiplicidad se define no por los elementos que la componen en extensión, ni por los caracteres que le componen en comprensión, sino por las líneas y las dimensiones que implica en intención. Si cambiáis de dimensiones, si añadís o retiráis alguna, cambiáis de multiplicidad. De ahí que existe un borde según cada multiplicidad, que no es en modo alguno un centro, sino la línea envolvente o la extrema dimensión en función de la cual se pueden contar las cosas, todas las que constituyen la manada en tal momento, más allá de la multiplicidad, cambiaría de naturaleza. Es lo que el capitán Ahab le dice a su segundo: no tengo ninguna historia personal con Moby Dick, ninguna venganza que cumplir y tampoco ningún mito que desentrañar, pero tengo un devenir. Moby Dick no es un individuo ni un género, es el borde. Y para atacar a toda la manada, para alcanzar a toda la manada y pasar a través de ella, tengo que atacarlo. Los elementos de la manada solo son maniquíes imaginarios. Los caracteres de la manada solo son entidades simbólicas. Lo único que cuenta es el borde, el anomal. Para mí, esta ballena blanca es la muralla muy cerca de mí, la pared blanca. A veces creo que más allá no existe nada. ¿Qué más da? Si el anomal es, pues, el borde, se puede comprender mejor sus diversas posiciones con relación a la manada o multiplicidad que bordea, y las diversas posiciones de un yo fascinado. Incluso se puede hacer una clasificación de la manada sin caer en las trampas de un evolucionismo que solo vería en ella un estadio colectivo inferior, en lugar de considerar los agenciamientos particulares que emplean. En cualquier caso, habrá borde de manada y posición anomal. Cada vez que en un espacio un animal se encuentra en la línea, o trazando la línea con relación a la cual el resto de los miembros de la manada están en una mitad, izquierda o derecha, posición periférica, que hace que ya no podamos saber si el anomal está todavía en la banda, ya está fuera de ella, o en su cambiante frontera. Pero unas veces, sí me siento así como con la humanidad, o sea, hablando de que, de que tengo estereotipos y prejuicios sobre la humanidad y yo no quisiera ser humana, pero más allá de mi deseo y de mi voluntad, verdaderamente me siento como en una frontera perpetuamente cambiante respecto de mi propio devenir humano, digamos, ¿no?
Pero unas veces cada animal alcanza esa línea u ocupa esa posición dinámica, como en una manada de mosquito en la que cada individuo del grupo se desplaza aleatoriamente hasta que ve a todos sus congéneres en un mismo semiespacio, momento en el que se apresura a modificar su movimiento a fin de entrar en el grupo, quedando la estabilidad asegurada en catástrofe por una barrera. Otras veces un animal preciso traza y ocupa el borde en tanto que jefe de manada. Otras todavía el borde es definido o redoblado por un ser de otra naturaleza, que ya no pertenece a la manada, que nunca ha pertenecido a ella, y que representa una potencia de otro orden, que actúa eventualmente como amenaza, pero también como cabecilla outsider, etc. En cualquier caso, no hay banda ni este fenómeno de borde o anomal. Bien es verdad que las bandas también están minadas por fuerzas muy diferentes que instauran en ellas centros internos de tipo conyugal y familiar, o de tipo estatal, y que las hacen pasar a una forma de sociabilidad totalmente distinta, sustituyendo los afectos de manada por sentimientos de familia o inteligibilidades de Estado. Los brujos siempre han ocupado una posición anomal. En la frontera de los campos o de los bosques habitan las lindes, están en el borde del pueblo o entre dos pueblos. Lo importante es su afinidad con la alianza, con el pacto que les da un estatuto opuesto al de filiación. Con el anomal, las relaciones de alianza. El brujo está en una relación de alianza con el demonio como potencia del anomal. Los antiguos teólogos han distinguido perfectamente dos tipos de maldición que se ejercían sobre la sexualidad. El primero concierne a la sexualidad como proceso de filiación bajo el que transmite el pecado original, pero el segundo la concierne como potencia de alianza e inspira reuniones ilícitas o amores abominables. Difiere tanto más del primero cuanto que tiene que impedir la procreación y que el demonio, al no tener la capacidad de procrear, debe utilizar medios indirectos, así ser el súcubo hembra o el hombre para devenir el incubo macho de una mujer a la que transmite el semen del primero. Bien es verdad que la alianza y la filiación entran en relaciones reguladas por las leyes del matrimonio, pero incluso en ese caso la alianza conserva una potencia peligrosa y contagiosa. Leach ha podido mostrar que a pesar de todas las excepciones que parecen desmentir esta regla, el brujo pertenece en primer lugar a un grupo que solo está unido por alianza a aquel sobre el que ejerce su eficacia. Así, en un grupo matrilineal, el brujo o la bruja deben buscarse en la rama paterna, y hay toda una evolución de la brujería dependiendo de si la relación de alianza tiene un carácter permanente o adquiere un valor político. 13. Lich critique de antropologie. No basta con parecerse a un lobo o vivir como un lobo para producir hombres lobo en su propia familia. Es necesario que el pacto con el diablo se acompañe con una alianza con otra familia. La reacción de esta alianza sobre la primera familia produce hombres lobo como por efecto de feedback. Un hermoso cuento de Ekram Catherine, Hugo el Lobo, recoge las tradiciones sobre esta compleja situación. Vemos cómo desaparece cada vez más la contradicción entre los dos temas. Contagio con el animal como manada, pacto con el anomal como ser excepcional. Leach puede reunir con todo derecho los dos conceptos de alianza y de contagio, pacto-epidemia. Analizando la brujería Kachin, escribe: la influencia maléfica que transmite, presumiblemente por el alimento que la mujer prepara. La brujería Kachin es contagiosa, más bien que hereditaria, va asociada a la alianza, no a la descendencia. La alianza o el pacto son formas de expresión. Hay una infección o una epidemia que son la forma de contenido. Se dirá que un devenir animal es un asunto de brujería. ¿Por qué implica una primera relación de alianza con un demonio? Porque ese demonio ejerce la función de borde de una manada animal en la que el hombre entra o deviene por contagio. Porque ese devenir implica una segunda alianza con un grupo humano, porque este nuevo borde entre los dos grupos orienta el contagio entre el animal y el hombre en el seno de la manada. Hay toda una política de los devenires animales, como también hay una política de la brujería. Esta política se elabora en agenciamientos que no son los de la familia, los de la religión ni los del Estado. Más bien, expresaría en grupos minoritarios u oprimidos, o prohibidos o rebeldes, que siempre serán en el borde de las situaciones reconocidas, tanto más secretos cuanto más extrínsecos, en resumen, anómicos. Si el devenir animal adopta la forma de la tentación de monstruos que el demonio suscita en la imaginación, es porque se acompaña
tanto en sus orígenes como en su empresa, de una ruptura con las instituciones centrales establecidas o que tratan de establecerse. Citemos desordenadamente, no como mezclas que realizan, sino más bien como casos diferentes que estudian los devenires animales en la máquina de guerra, hombres, fieras de todo tipo, pero precisamente la máquina de guerra procede de la afuera, es extrínseca al Estado, que trata al guerrero como potencia anormal. Los devenires animales en las sociedades del crimen, hombres leopardos, hombres caimanes, cuando el Estado prohíbe las guerras locales y tribales, los devenires animales en los grupos de motín, cuando la Iglesia y el Estado se encuentran ante movimientos campesinos con componente bruja que van a reprimir instaurando todo un sistema de tribunal y de derecho adecuado para denunciar los pactos con el demonio. Los devenires animales en los grupos de ascesis, de anacoreta, que se alimenta de hierbas o animal salvaje, pero la máquina de ascesis está en posición anormal, en línea de fuga, al margen de la Iglesia, y contesta su pretensión de erigirse en institución imperial. Los devenires animales en las sociedades de iniciación sexual del tipo desflorador sagrado, hombres lobo, hombres chivo, etc., que invocan una alianza superior y exterior al orden de las familias, mientras que las familias tendrán que conquistar frente a ellos el derecho de regular sus propias alianzas, de determinarlas según relaciones de descendencia complementaria y de domesticar esta potencia desencadenada de la alianza. Pierre Gordon, la iniciación sexual y la evolución religiosa. Ha estudiado el papel de los hombres animales en los ritos de desfloración sagrada. Estos hombres animales imponen una alianza ritual y los grupos de filiación, ellos mismos pertenecen a congregaciones externas o en el límite y son maestros del contagio de la epidemia. Gordon analiza la relación de los pueblos y de las ciudades cuando luchan contra esos devenires animales para conquistar el derecho a realizar sus propias iniciaciones y regulan sus alianzas a partir de sus filiaciones respectivas. Así, la lucha contra el dragón. El mismo tema aparece, por ejemplo, en El hombre hiena, en la tradición sudanesa, Liguerres León, mayo de 1961. El hombre hiena vive en la linde del pueblo, o entre dos pueblos. Vigila las dos direcciones, un héroe o incluso dos héroes, cada uno de los cuales tiene su prometida en el pueblo del otro. Triunfarán sobre el hombre animal. Es como si hubiera que distinguir dos estados muy diferentes de la alianza, una alianza demoníaca que se impone desde fuera y que impone su ley a todas las filiaciones. Alianza forzosa con el monstruo, con el hombre animal. Luego una alianza consentida que por el contrario se adapta a la ley de las filiaciones, cuando los hombres de los pueblos han vencido al monstruo y organizan sus propias relaciones. El problema del incesto puede sí ser modificado, pues no basta con decir que la prohibición del incesto proviene de las exigencias positivas de la alianza general. Más bien existe una alianza que es tan ajena a la filiación, tan hostil a la filiación, que ocupa necesariamente la posición del incesto. El hombre animal siempre está en relación con el incesto. La segunda alianza prohíbe el incesto porque solo puede subordinarse a los derechos de la filiación, estableciéndose precisamente entre filiaciones distintas. El incesto aparece dos veces como potencia monstruosa de alianza, cuando ésta vence a la filiación, pero también como potencia prohibida de la filiación cuando ésta somete a la alianza, y debe distribuirla entre distintas familias. 15. En ese caso, la política de los devenires animales continúa siendo sin duda extremadamente ambigua, pues incluso las sociedades primitivas no cesarán de apropiarse de esos devenires para acortarlos. Los estados no cesan de apropiarse de la máquina de guerra bajo forma de ejércitos nacionales que limitan de manera estrecha los devenires del guerrero. La Iglesia no cesará de quemar a los brujos o de reintegrar a los anacoretas en la imagen dulcificada de una serie de santos que ya solo tienen con el animal una relación extrañamente familiar doméstica. Las familias no cesarán de conjurar el aliado demoníaco que las corroe por regular entre ellas las alianzas convenientes. Veremos a los brujos servir a los jefes, ponerse al servicio del despotismo, hacer una contrabrujería de exorcismo, ponerse de parte de la familia y de las descendencias. Eso supondrá la muerte del brujo, pero también la del devenir. Esto es interesante en relación a lo que estudiamos de los yatiris, sabios, chamanes y ayaks,
que luego van recurriendo a lo que en antropología se ha llamado sincretización, ¿no? Como, de hecho lo vimos esta semana, estos ritos aymaras que invocan a santos católicos. Bueno, el del lista aquí está diciendo que eso es la muerte del sabio, ¿no? Pero bueno, no lo sé, tiene sentido. Veremos al devenir engendrar exclusivamente un gran perro doméstico, como en la condenación de Miller. Más valía simular, hacer el animal, el perro, por ejemplo, atrapar el hueso que me arrojaría de vez en cuando. O la de Fitzgerald. Trataré de ser un animal lo más correcto posible, y si me arrojáis un hueso con bastante carne encima, quizás seré incluso capaz de lameros la mano. Invertir la fórmula de Fausto. Era pues esa la forma del estudiante ambulante, un simple podenco.